Hola Piscis, si quieres saber cómo mejorar tu vida, escucha lo que las cartas tienen para decirte hoy en este horóscopo semanal que vamos a hacer con todo el amor del mundo. Recuerda que al vernos apoya nuestro refugio de animalitos rescatados, así que gracias por tu apoyo, tu suscripción y tu like. Quédate hasta el final. Hoy el arcángel Metatrón te quiere decir lo siguiente: enfócate en el momento presente. Enfoca tu atención en lo que tienes que hacer en el momento presente, aquí y ahora. Pide nuestra ayuda si necesitas apoyo para regresar al orden. Nosotros te asistiremos con guía e inspiración para lograr tus objetivos. Quiero que en este momento en los comentarios escribas: me enfoco en el presente. Mira que cuando vivimos un solo día a la vez podemos colocarle orden a nuestra vida y hacer que las cosas fluyan de mejor manera. A veces vivimos o muy atrapados en el pasado, sí, por el cual ya no podemos hacer nada, o muy angustiados por el futuro. Podemos actuar es aquí y ahora, ¿ok? Entonces te recuerdo, vamos a hacer tu lectura semanal para que tomes buenas decisiones y puedas mejorar tu vida. Esta lectura es general. Si quieres algo privado y personalizado puedes ir a mi primer comentario. Ahí están los datos de contacto para lecturas privadas, una videollamada especial conmigo. Bueno, esta lectura tiene 3 partes: un mensaje general del oráculo que deberás aplicar para la situación o situaciones que desees, economía y amor. Te dice en este momento: tu sensualidad es hermosa. Yo no sé si es que en estos días algunos de ustedes se sienten un poco inseguros o inseguras. Pero saben, este tema de la inseguridad hace que tu vibración baje y eso lo puede percibir tu pareja o ese crush, esa persona que te gusta. Necesitas trabajar en tu seguridad y en ese sentido te recomiendo, si puedes utilizar la esencia de amor, sería genialísima. Quédate y al final te daré wishy tips que puedes aplicar para lo que las cartas nos muestren. Te dice: el amor es extraño. Bueno, pienso que el amor es extraño no solamente se refiere a que a veces las cosas pasan cuando, dónde y en el momento menos esperado, sino que también te está diciendo que hay situaciones que a veces no comprendemos, pero que nos llevan a darnos cuenta de realmente si un amor es real o no. Esta carta del vudú azul te dice que es tiempo de retirarte, quizá de esas situaciones en las cuales no te sientes amada o deseado, ¿sí? Que quizás es momento también de retirar esos pensamientos de tu mente, ¿ok? Siento como mucha inseguridad en algunos de ustedes, pero creo que es algo en lo cual podemos trabajar durante los próximos días. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte económica y luego vamos al amor. Te invito ya mismo a suscribirte y activar la campanita para que nos veamos en nuestros en vivo. ¿Listo? Bueno, te dice en este momento el Elohim de las aguas. Hay protección espiritual debido a la lealtad, a la amistad y a la generosidad que siempre muestras. Mira que las actitudes buenas siempre tienen buenas cosechas, aunque a veces uno no coseche con la misma persona con quien sembró. Pero yo veo que los próximos días el buen Dharma va a llegar a tu vida y que hay una situación en la cual el universo quiere proteger tu parte económica. Números de la suerte: el número 18, el número 67 y el número 51. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué se viene para estos días. ¿Qué se viene? Bueno, veo que muchos de ustedes vienen trabajando en proyectos, digamos, como económicos, de estudio. Quizá algunos de ustedes le han estado metiendo toda la ficha a un negocio o a un ascenso. Y algunos de ustedes están como un poquito desesperados porque no ven los resultados en el momento en el que ustedes quisieran. Miren que todo siempre tiene como un tiempo, ¿sí? Un momento. Enfóquense en el aquí y el ahora durante los próximos días y van a ver cómo esos resultados van a ir llegando por sí solos poco a poco. Tenemos esta carta de la justicia y me dice que puede haber una persona de signo Capricornio o de signo Libra o de signo Tauro, es decir, cualquier signo de tierra,
que podría estarte dando como una mano para que algo o una situación económica esta semana se equilibre a tu favor. En ese sentido, pienso que esta protección espiritual se va a dar a través de un humano, ¿sí me entiendes? De alguien cercano a ti. Por eso quiero que le prestes como mucha atención a los consejos o a las acciones que alguien que pueda tener estos signos de tierra, pues digamos que se den. Me dice que tienes que vibrar un poco más alto. Estás un poco desanimado por el tema de no ver frutos ya, pero las cosas suceden en el momento en el que tengan que suceder, no antes, no después, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Tienes que abrirte a las posibilidades porque siento que a veces te cierras a que las cosas sean solamente de una manera y a que si no fluyen en ese sentido, pues digamos como que no van a ser. Entonces, abrirnos un poquito más las posibilidades sobre los consejos que nos tienen que dar. Recuerda, protección espiritual se viene para ti a través de una persona. Vamos a ver en este momento qué viene para el plano de lo amoroso. Recuerden que estas son iniciales importantes y que esto es una lectura general. Tomen lo que resuene y el resto déjenlo ir. Si están solteros, vayan al especial amor. La letra E, la D, la K, la letra L y la B grande. Pueden significar el nombre del o el apellido, la forma como le dicen a alguien. Signos importantes estos días en el amor. Por ahí anda mi gato cachorro jugando, así que perdonarán. Igual Acuario, ¿ok? Acuario y tenemos a Sagitario. Bueno, veamos en este momento qué más viene para estos días. Veamos qué nos dice el oráculo y te invito a que digas en este momento el nombre de esa persona especial en tu mente. El negativo, Dubiel, te dice justo en este momento. Su resistencia y fortaleza pueden traer consecuencias de salud, sobre todo en la circulación. Mira que siento que algunos de ustedes están como represando muchos sentimientos. Necesitas hablar, necesitas fluir, necesitas decir realmente todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás pasando, porque creo que algunos de ustedes están bastante contenidos, es decir, como que no están manifestando abiertamente todo lo que sucede. Bueno, vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en estos días respecto a esta situación. Ok. Bueno, veo que algunos de ustedes, además de esos signos, también están saliendo con signos de Aries y Escorpio, y aquí veo a Cáncer. Hay una persona que en los próximos días va a buscar una ayuda para poder acercarse a ti. Es una persona que dentro de sus planes no considera salir como un perdedor o una perdedora en el amor contigo, ¿sí? Esta persona está dispuesta a escalar, a construir, a hacer lo que sea necesario para poder arreglar las cosas contigo, ¿sabes? Sus sentimientos hacia ti son realmente de agradecimiento. Pienso que tú le has hecho un ser humano mejor. Y bueno, en este sentido lo hace realmente porque para él o para ella tú eres lo mejor que le ha pasado. Eres como ese billete de lotería que un día se sacó y definitivamente pues debido a circunstancias pues digamos como que el amor o la conexión o el vínculo se ha entorpecido entre ustedes dos, pero esta persona está dispuesta a hacer lo que sea necesario. Me dice que esta persona está en un tiempo de mucha reflexión, en un tiempo de análisis, especialmente si están en contacto cero. Recuerda que la carta del ermitaño es la misma carta del anciano en otros tarots, y esto me habla de alguien que está analizando mucho sus acciones. Es una persona que, como te digo, siente que eres lo mejor que le ha pasado y por eso sabe perfectamente que necesita darle un cambio a la fortuna o a lo que está sucediendo. Una persona que maquina.
Aquí, a través de la carta de la suma sacerdotisa, veo que tú vas a estar en una actitud de dualidad. Recuerden que esta carta siempre nos manda como ese mensaje de las dualidades, pero también de lo interno y lo externo. Y me dice que tienes que sacar todo eso que sientes, todo eso que piensas, que no le has dicho a esta persona y que podría ser beneficioso en caso tal de que quieras recuperar la relación. Me dice que una de las cosas que debes mejorar es no ser tan condescendiente para que las cosas fluyan de una u otra mejor manera con esta persona especial, ¿sabes? Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente, porque si te quedas solo con esta lectura, tu mensaje va a quedar a medias. Pero si escuchas tu ascendente o si escuchas Escorpio, te recomiendo escuchar Escorpio, tu mensaje va a ser más completo. Entonces te espero allá, recuerda seguirme en Facebook, Instagram y gracias de parte de nuestros peluditos. Bye.